Vale, vamos a continuar con el curso. Hay que no atrasarnos. El curso es bastante largo, entonces hay que darle batalla lo más que podamos en vacaciones. Eh, Vamos entonces a eh, terminar ya esta sección de campo. Ya esta sección de campo quedó muerta, literalmente. Vamos a ver un último teorema de campo, que es cómo se comportan los racionales con respecto a los irracionales. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Teorema. Entonces, probar que si L es un irracional y R es un racional, entonces R más L y R por L pertenecen a los irracionales. Dicho de otra manera, si nosotros operamos, o esto nos da una operatividad entre números racionales e irracionales. Entonces, si nosotros tenemos un número racional y un número irracional, si nosotros los sumamos o los multiplicamos, parece que se pudre, ¿no? O sea, parece que el irracional como que ya dice, ¿sabes qué? Dejo mi bando, ¿no? O sea, como que dejo mi religión y me voy contigo, ¿no? A los irracionales. Entonces, esto nos da la pauta para una gran operatividad, ¿no? O sea, siempre, por ejemplo, cuando nosotros querramos ver lo que es, esto es un gran ejemplo, por ejemplo, para funciones de Dirichlet, ¿no? Cuando lleguemos a la parte de funciones y veamos el criterio de Dirichlet, nosotros tendremos ahí una buena, eh, tendremos en el criterio de Dirichlet una buena forma de atacar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la función de Dirichlet te dice que es discontinua en toda parte, ¿no? Pero se construye a partir de racionales e irracionales. Y para nosotros poder probar su discontinuidad en todo punto, pues necesitamos saber cómo operan los racionales y los irracionales juntos. Entonces, bueno, y esto nos da los contraejemplos, ¿no? Ahorita vamos a ver de la incerradura o la de, sí, incerradura, ¿no? De los irracionales, ¿no? Entonces vamos a ver lo que sabemos y lo que queremos. Entonces, vamos a empezar, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos, no? Nosotros sabemos que R es un racional y que L es un irracional. ¿Qué queremos? Nosotros queremos que R más L pertenezca a los irracionales y queremos que R por L pertenezca a los irracionales también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros volvemos a ver nuestro teoremario, ¿no? Ese ya librito que estamos haciendo donde estamos anotando todos los teoremas por secciones, ¿no? Ahora entonces, por favor, quiero que se busque en este teoremario un teorema que nos dé operatividad entre racionales e irracionales. ¿Para qué? Pues para hallar que efectivamente no hay nada que tenga que ver con racionales e irracionales. Nosotros tenemos esa gran problemática de que estos racionales e irracionales, solo tenemos un teorema que es el de inexistencia de raíz de 2. Entonces, tenemos aquí una problemática, ¿no? Eh, tenemos una problemática en el sentido de ver cómo operan estos, ¿no? Entonces, como no tenemos información, ¿a qué sabe eso? Si no tenemos información, pues a contradicción, ¿no? No hay ningún teorema, ninguna definición, nada que nos permita entonces probar nuestra tesis, ¿no? Entonces procederemos por contradicción, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería nuestro supuesto de contradicción? Entonces, el supuesto de contradicción sería que R más L pertenece, si no, sí, sería no pertenece a los irracionales, ¿no?
Pero si no pertenece a los irracionales, ¿a dónde pertenece? Pues a los racionales. Y R por L es lo mismo, ¿no? Pertenece a los racionales. Entonces, este sería nuestro supuesto de contradicción y lo catafixiamos por una contradicción. Entonces, vamos a ver lo importante de esto, ¿no? Nosotros, entonces, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Voy a hacer yo la suma y la voy a redactar. El producto lo voy a dejar de tarea. Es muy análogo. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, R más L, por nuestro supuesto de contradicción, por el supuesto de contradicción, entonces R más L pertenece a los racionales, ¿no? ¿Qué implica que R más L pertenezca a los racionales? Bueno, pues que existe un elemento, podemos decir que existe un P racional, tal que R más L es igual a P, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Bueno, pues sabemos esto, esta igualdad sin ningún problema, y podemos entonces despejar a L, ¿no? Entonces L es igual a P menos R, ¿estamos de acuerdo? Ah, aquí me falta una hipótesis, con R distinto de cero. Una gran disculpa. Aquí hay que meter esto. Entonces, nosotros tenemos que L lo podemos despejar como P menos R, ¿no? Por la cerradura de los racionales, sabemos que si tenemos una suma entre dos elementos, bueno, pues existe un racional que lo puedes denotar como él, ¿no? O sea, sin la operación ya. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde vive? Vive en los racionales. ¿Y dónde vive? Pues también vive en los racionales. Entonces, globalmente, ¿esto a dónde pertenece? A los racionales, ¿estamos de acuerdo? Ah, caray, ¿a qué llegamos? A que L pertenece a los racionales. Y eso es una contradicción porque en nuestra hipótesis sabemos que es un irracional. Entonces, es muy importante este teorema. ¿Por qué? Porque nos dice que si tenemos un racional y un irracional, tanto sumados como en producto, siempre, como que van a dar un irracional, ¿no? Se van a podrir. Entonces, vamos a, enfrentarnos o vamos bueno, para el producto, pues con esta hipótesis de que es distinto de cero, se va a hacer lo mismo, se iguala a un Q, por ejemplo, y se multiplica por el inverso multiplicativo de R, el ser distinto de R, y ya despejamos a él y igual llegamos a lo mismo. Es muy inmediata la contradicción. Vamos a redactar la demostración, es bastante rápida. Y aquí vamos a hablar sobre los contraejemplos. Entonces, demostración. Se procederá por contradicción. Entonces, por el supuesto de contradicción, por el supuesto de contradicción, R más L pertenece a los racionales. Luego, existe, digamos, un P racional tal que R más L es igual a P. Luego decimos, notemos que L es igual a P menos R, lo que implica que L pertenece a los racionales. Y esto es una contradicción. La contradicción surge de suponer que R más L pertenecía a los racionales, ¿no? Entonces, por lo tanto, si suponemos esto y nos lleva a una contradicción, debe ser falso. Por lo tanto, su negación debe ser verdadera. Es decir, R más L pertenece a los irracionales. Y esto nos permite a nosotros encontrar el contraejemplo de que los irracionales no son cerrados. Entonces, teníamos que abarcar bastante teoría para poder atacar esto, ¿no? Usualmente la primera sección de campo, pues es como un gran panorama para la contradicción, ¿no? Nos dio grandes lecciones que vamos a utilizar durante todo el curso, ¿no? Vimos los 3 sabores de la contradicción, que si estamos atados de manos, no dejemos, no luego nos vayamos por la contradicción, ¿no? Podemos aplicar contrapositiva, etcétera. Es importante entonces ver
cómo atacar esto o cómo ponerle atención. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a adentrarnos y vamos a ver que nosotros ya hemos platicado que los irracionales no son cerrados, ¿no? Entonces, el contraejemplo del producto, recordemos que un contraejemplo es un caso particular que cumple todas las hipótesis, pero no la tesis. Es decir, nosotros recordamos la definición de cerradura bajo producto, y eso es que dos elementos del conjunto en su producto no caigan en el conjunto, ¿no? Entonces, vamos a ver el producto. El producto, pues habíamos platicado que, por ejemplo, era raíz de 2 por raíz de 2, ¿no? Esto es 2. Este pertenece a los irracionales, este pertenece a los irracionales. De hecho, nosotros ya probamos que efectivamente pertenece a los irracionales. Y esto es un racional, ¿no? Entonces, ¡pum!, se nos quiebra, ¿no? Y entonces, para la suma, nosotros, ¿qué acabamos de probar? Que la suma de un racional y un irracional forma un irracional. Por lo tanto, ¿qué tal si nosotros sumamos 1 más raíz de 2? Esto globalmente pertenece a los irracionales. Y sumamos este número con 1 menos raíz de 2. Esto es una operación de suma entre 1 y el inverso aditivo de raíz de 2. Esto también es un irracional, ¿no? Pero sumado, ¿qué pasa? Este y este se cancela y queda 2, un racional. Y pela gallo, ¿no? Este es el contraejemplo para ver que los irracionales no son cerrados bajo la suma tampoco. Entonces, con esto, ya, campo queda totalmente resuelto, queda muerto. Vamos entonces, ya sabemos entonces cómo operan los elementos de los números reales, ¿no? Vamos entonces a pasar a ver cómo se ordenan, ¿no? Ya que sabemos que tienen elementos, que son números reales, sabemos cómo se comportan, la existencia de dos grandes conjuntos, racionales e irracionales, que los naturales empiezan en uno, cómo operan su producto, su suma, las operaciones entre sí, teoremas importantes, las unicidades. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se ordenan estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver esto de orden, ¿no? Entonces, como todas las secciones, empieza con un poquito de rollo. Entonces, vamos a atacar este rollo, ¿no? Vamos a... hay que quedarnos un segundito aquí. Okay. Usualmente me sé todos los teoremas de memoria, pero el rollo es algo que se me olvida bien fácil por alguna extraña razón. Entonces, vamos a ver orden de R, orden de los reales, ¿no? Entonces, recordemos que R lo podemos partir en 3, ¿no? 0, R menos y R más. Ahorita vamos a ver quién es R más, ¿no? Entonces, podemos partir a los números reales en 3. Los números reales negativos, los números reales positivos y el 0. Ahora entonces, tendremos nosotros al tener nosotros esta división entre 3, R menos, R más y el 0, nosotros nos vamos a adentrar a ver que, por ejemplo, R más, todas las propiedades de R más, porque si quisiéramos ver cómo se ordenan los elementos, tendríamos que estudiar las tres partes. Bueno, el 0 pues es el 0, ¿no? Pues es como que medio trivial, ¿no? Pero ahora ver cómo estudiar todos los elementos positivos de los reales, ¿no? Por último, todos los elementos negativos de los números reales, ¿no? Entonces, ver cómo trabajan entre ellos y y estudiarlos individualmente, ¿no? Lo que sería bastante cansado, ¿no? Entonces nos damos cuenta como matemáticos de que R más, todo lo que hagamos por R más, lo podemos pasar a R menos como con un menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que A es menor que B, bueno, ahorita ni siquiera he definido qué es esta operación. Si multiplico todo por menos 1, pues yo sé que menos A es mayor que menos B. Ah, caray. Entonces, ¿esto dónde vive? Esto vive en R más. Esto es una relación de orden en R más. Esto es una relación de orden en R menos. R de menos 1. R menos. Entonces, vemos que simple y sencillamente basta estudiar R más porque todas las propiedades todo lo que construyamos en R más
lo pasaremos a R menos. Aparte de que R más es cerrado. Si nosotros sumamos y multiplicamos números reales positivos, siguen siendo positivos, pero algo que no pasa con los negativos. Si nosotros multiplicamos dos negativos, se brinca de otro conjunto. Entonces, nos conviene para estarnos evitando problemáticas estudiar los positivos. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver el rollo, ¿no? Entonces, existe un subconjunto no vacío de R llamado el conjunto de los números reales positivos denotado R más, que verifica las siguientes propiedades. Número 1, R más es cerrado. Recordemos la cerradura, ¿no? Cualesquiera dos elementos, que nos encontremos en los reales positivos sumados o multiplicados seguirán cayendo aquí mismo. Y 2, bueno, vamos a ver, 2, se verifica que ya que podemos partir podemos partir los reales en 3, pues nace una propiedad de tricotomía de R. ¿Cómo que de tricotomía? Sí, de 3. Entonces, sea A un número real. Entonces, se verifica una y solo una de las siguientes propiedades. A está en R más, A es el 0, o menos A vive en R más. Dicho de otra manera, un número es positivo, lo podemos ver de esta manera, un número es mayor que 0, un número es 0, o su inverso aditivo pertenece a R más, es decir, menos A es mayor que 0. O dicho de otra manera, podemos esto catafixiarlo, si multiplicamos por un menos 1, esto implicaría que A es menor que 0, ¿no? Dicho de otra manera, A vive en R menos, ¿no? Esto tiene más sentido, ¿no? O un número vive en R más, o es el 0, o vive en R menos, ¿no? Para no estar trabajando como platicamos de que no estar metiendo ahí R menos porque tiene huecos en el producto, no es cerrado y vemos que R más y R menos cumplen una propiedad de reflexividad. Vamos a ver eso, vamos a estudiar las propiedades reflexivas de un conjunto cuando veamos supremo ínfimo, es decir, que tú puedes tener dos conjuntos equivalentes, siendo uno la reflexión del otro conectados por un menos uno. Bueno, por ello, ¿no? Entonces, esta es la propiedad de tricotomía de los números reales, ¿no? Solo se verifica una y solo una de las propiedades, ¿no? Entonces, no podemos, si nosotros vemos que se cumplen dos o más, entonces llegaremos a una contradicción. Y entonces esto es muy importante, ¿no? Podemos ver que esto es una disyunción exclusiva, ¿no? Solo se verifica una y solo una, no pueden ocurrir dos o más al mismo tiempo. Entonces, hay que memorizar, es un resultado importantísimo para toda la carrera. De hecho, para los físicos, por ejemplo, nosotros podemos probar que bajo transformaciones de Lorentz, un campo eléctrico no puede, un campo eléctrico no puede pasar a ser totalmente un campo magnético en otro sistema de referencia, aunque vayamos casi a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque eso implicaría que el módulo del campo eléctrico fuera negativo y sabemos que el módulo de todo campo siempre es mayor o igual que 0. Entonces, si tú sabes que un número siempre cumple que es mayor o igual que 0, esto es luego vamos a platicar cómo son las desigualdades no estrictas. De hecho, ahorita,
llegar a esto, pues vemos, sabemos que se cumplen estas dos. De hecho, es un caso, se cumple una de ellas solamente, pero alguna de estas dos es posible. ¿Y que se cumple esta también? Pues eso ya es una contradicción. Entonces, es algo que seguimos utilizando muchísimo en toda la carrera. Vamos a seguir, ¿no? Entonces, definición. Vamos a ver, entonces, análogo a la propiedad de tricotomía. Entonces, sean A y B números reales. Entonces, se verifica una y solo una de las siguientes propiedades. Número 1. A es mayor que B. 2. A es igual que B. O 3. A es menor que B. Entonces, vamos a seguir con las definiciones. Se dice, sea A en R más. Entonces, se dice que A es un número real positivo, o también se le llama estrictamente positivo, y se denota a mayor que 0. Siempre que veamos algo en R más, pues es que es mayor que 0. Entonces, sea A en R más unión el 0, es decir, ahora abarcamos 2/3 de todo R. Entonces, se dice que A es un número real no negativo. Y se denota A menor o igual que 0. Entonces, hay que tener A menor o igual que 0. ¿Qué ando pensando yo? A es mayor o igual que 0, disculpa. Entonces, muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, notemos, vamos a platicar la siguiente clase, qué implica esto, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo construir y qué implica el que tengamos desigualdades estrictas y no estrictas. Por último, vamos a ver la definición, ¿no? Entonces, sean A y B números reales. Entonces, si A es mayor que B, entonces A menos B vive en R más. Si A es mayor o igual que B, entonces A menos B vive en R más unión el 0. Es decir, si nosotros tenemos una relación de orden entre dos números, entonces la resta del grandote con el chiquito pues debe ser algo positivo claramente. Pero si cabe la posibilidad de que sean iguales, entonces si es grandote, pues la resta es positiva, ¿no? Pero si son iguales, pues tiene que ser un 0. Entonces, hasta aquí vamos a dejar puro rollo, de verdad, puro rollo. Entonces, sería todo por hoy. De tarea, dejo también investigar, por favor, lo que es un número negativo y un número real negativo y un número real no positivo. Entonces, se pueden encontrar las definiciones en el Bartle. Entonces, sería todo de mi parte por hoy. Excelente día, cambio y fuera.